Y el siguiente que teníamos para hoy es de un artículo que salió en Astrophysical Journal Letters. Bueno, salió hace unos meses, pero yo lo acabo de ver hace poco, salió en agosto, de hecho. Y yo lo acabo de ver hace poco porque un referí me mandó a leerlo. Y me pareció muy divertido y algo que se podría contar en Coffee Break, yo la verdad es que no lo conocía, pero que tiene que ver con algo que sí contamos. Y fue en el episodio número 281. Hablamos de un artículo que creo que salió publicado en Monthly Notices en aquel momento, en ese episodio 281, y era un artículo del grupo de Eric Mamajek, en el que se daban cuenta de que había una estrella que llamamos la estrella de Scholz, que es la estrella que más cerca, que había pasado a menos de un año luz del Sol en tiempos relativamente recientes, a 70.000 años, más o menos 10.000 o algo así creo que eran. Entonces era algo como muy evocador, ¿no? Porque hablábamos incluso que había algunas ilustraciones, porque en aquella época ya había seres humanos en el planeta. Había algunas ilustraciones incluso que mostraban, no sé si un hombre, sí, un hombre de las cavernas, pues allí mirando al cielo y se veía una estrella roja en el cielo, ¿no? Que bueno, creo que no es una representación adecuada porque sería Porque extremadamente débil. No sé si, Eso no te sé iba, si eso te iba a decir, la estrella más cercana no es una enana roja o un sistema en realidad, y claro. que no está tanto más lejos, está 3 veces y media más lejos. Exacto, exacto. Entonces, bueno, sería un factor 3,5 al cuadrado más débil, o sea, más brillante Claro, esta, más pero bueno, brillante. como mucho sería apenas visible, ¿no? No, no lo tengo claro, no tengo claro si sería visible a simple vista o no, probablemente no. Esa estrella, la estrella de Scholz, en realidad es un sistema binario en que la principal es una enana roja y la otra se cree que es una enana marrón. Casi que lo más pequeño que puedes encontrar Claro. dentro de la categoría de estrellas, ¿no? Pero es una estrella y un año luz, o sea, es que es una pasada porque es la nube de Oort. O sea, es una estrella que pasó por la nube de Oort. No, lo interesante es eso, que pudo haber perturbado la nube de Oort. Eso también lo comentamos porque luego en otro, no recuerdo cuál era el argumento, pero había otro artículo de los hermanos de la Fuente Marcos que también comentamos que llegaban a la conclusión de que debía haber sido una perturbación muy pequeña de la nube de Oort. O sea, creo que la perturbación dinámica era muy pequeña porque la estrella pasaba muy rápido, tenía poca masa y entonces tenía relativamente poca capacidad de perturbar la nube de Oort. Pero, bueno, en cualquier caso, había el cálculo ahí de cuánto tardarían en llegar al sistema solar interior los cometas que habrían sido perturbados por esas estrellas, ¿no? Y eran números pues del orden de millones de años, no recuerdo, pero en aquel episodio les dimos el número. Estén atentos que dentro de, no recuerdo, 8 millones de años, 10 millones de años, va a haber una abundancia de cometas cayendo al sistema solar interior como resultado de ese encuentro con la estrella de Scholz. Serán los cometas de Scholz, ¿no? Pues eso fue un caso concreto, un encuentro particular que se produjo. Este artículo que ha salido ahora, en agosto, como les digo, está firmado por un autor que se llama Corinne Baylor-Jones del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, Alemania. Y es un artículo en el que lleva esto un paso más lejos y hace, bueno, ya hay artículos anteriores también de este autor en el que intenta determinar encuentros con otras estrellas usando datos de Gaia. Y este artículo es como una vuelta más de tuerca en ese sentido, aprovechando que tenemos la tercera publicación de datos de Gaia, ¿no? El Data Release 3, porque antes se había hecho con otras publicaciones anteriores que eran menos completas, menos precisas, y antes incluso hay gente que lo había hecho con datos de Hipparcos, ¿no? El satélite Hipparcos que también medía paralajes en estrellas. Bueno, este Baylor Jones se dedica sobre todo a hacer cosas de Big Data en ciencia, es lo que se llama hoy en día un Data Scientist, en astrofísica en particular, temas de inferencia bayesiana, trabajos de Machine Learning, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, coger muchos datos y sacar información de ahí. Tiene un libro, de hecho, que no sé qué tal estará, que es sobre inferencia bayesiana para físicos. Me gustó mucho ese título, me parece, no sé si era clickbait, pero me apunté a preguntarle a Andrés, que es nuestro experto bayesiano del grupo, a ver si lo conoce el libro y si es interesante como introducción para aprender uno más sobre este campo, ¿no? Y lo que hace aquí es algo relativamente sencillo, es coger y decir, bueno, Gaia nos está dando información sobre un número significativo de estrellas de la galaxia, un 1% de estrellas o algo así, en particular de las más cercanas, prácticamente las más cercanas, pues prácticamente estarán todas medidas. Pues vamos a ver de aquellas las que tengamos lo que se llama el espacio de fase completo, que es tener los 6 parámetros que se necesitan para conocer la dinámica de la estrella.
¿Cuáles son esos 6 parámetros? Pues las 3 coordenadas, X y Z, y las 3 velocidades, ¿no? Ya nos decía Laplace que si sabes la posición y el momento de una partícula, ya puedes conocer bueno, en realidad de todas las partículas del universo, pero vale. Como la galaxia las estrellas están tan separadas unas de otras, pues en buena aproximación puedes extrapolar hacia atrás y ver cuál ha sido la trayectoria pasada de cada una de esas estrellas. Y la idea es ver cuáles de ellas han pasado en algún momento cerca de nosotros. Y así hacer un listado de encuentros cercanos, ¿no? No sé si en la tercera fase, pero bueno, volviendo al artículo, ¿no? De Baylor-Jones, pues, ¿qué les cuento? Que él encuentra, encuentra muchos encuentros, y creo que de 50 o 60 o algo así, aunque advierte que algunos de ellos probablemente son espurios porque son debidos hay algunos en los que las velocidades de las estrellas son anómalamente altas y sospecha que son errores en la determinación de Gaia claro, tienes mucha estadística, pero sabes que algunas de ellas probablemente también serán erróneas por diferentes cosas que salen mal. Cuando estás midiendo 1.000 millones de cosas, pues algunas por su idiosincrasia, pues no encaja dentro de las hipótesis que tú estás formulando y se te sale un poco de lo que, de tu- de tus condiciones para la medida, ¿no? Típicamente, una muy, muy característica es que si lo que tú crees que es una estrella en realidad es un sistema binario, recordemos que Gaia mide paralaje. Paralaje quiere decir que según la Tierra se va moviendo en su órbita, como Gaia se mueve con la Tierra, pues vas viendo la estrella desde diferente perspectiva y eso hace que la estrella aparente moverse por ese efecto de paralaje. Lo describimos siempre, ¿no? Cuando pones el dedo delante de ti, cierras un ojo y luego el otro ojo y parece que el dedo se ha movido con respecto al fondo porque el dedo está más cerca, ¿no? Pues lo mismo, las estrellas que están más cerca aparentarán moverse más y las que están más lejos aparentarán moverse menos y de esa manera puedes determinar a qué distancia están. Eso asume que la estrella está fija. Pero ¿qué pasa si es un sistema binario? Y entonces la estrella que tú estás viendo, que es la principal, la más brillante, se está moviendo y entre que Claro. tomas una medida y que tomas otra, se ha movido no solo por paralaje, sino también por el movimiento orbital de la estrella, pues que vas a obtener una medida incorrecta. Igual que eso, muchas otras cosas. La medida de la velocidad es más complicada, por ejemplo, porque tienes dos componentes. La velocidad proyectada en el cielo, que tú la mides como el movimiento propio, que eso sí que lo puedes más o menos obtener, pero luego tienes la componente a lo largo de la línea de visión, la componente que se llama radial, que esa es más difícil porque tienes que sacarla del espectro. Tienes que Espectro, ver, ¿verdad? Cambio de claro, colores. ves Mm. las líneas espectrales y por efecto Doppler, si la estrella se mueve hacia ti, los ves corridos hacia el azul, si la estrella se mueve alejándose de ti, las ves corridas al rojo. Y eso tiene bastante incertidumbre y te puedes equivocar de línea espectral y entonces te sale una medida completamente incorrecta. No suele pasar, pero de vez en cuando pasa. Y como digo, cuando tienes 1.000 millones de datos o 1.000 millones de estrellas, pues ese de vez en cuando pasa, ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Bueno, con cierta frecuencia no ocurre con la misma Cabe, frecuencia, pero cabe recordar, si algún oyente no es experto, que no es que un sistema sea binario, es algo muy frecuente. bueno, entonces, bueno, aún así, la mayor parte de las observaciones de Gaia son correctas porque esto se tiene en cuenta. Sabes muchas de las estrellas que son binarias y lo puedes corregir el efecto. Y en algunos casos, como Gaia tiene muy buena resolución espacial, puedes resolver las dos estrellas del sistema binario, pero no Ujú. siempre. Y no siempre son conocidas y por eso un pequeño porcentaje de las veces, pues, tienes una medida incorrecta, ¿no? Claro, estos encuentros son relevantes porque si una estrella pasa durante la fase en la que se está formando un disco protoplanetario, lo va a perturbar. O sea, los planetas se forman en un disco que nosotros siempre suponemos que es homogéneo, que es un disco plano alrededor del Sol y que en ese disco se forman los planetas y tal. Pero claro, ¿qué pasa? Si una estrella pasa cerca, te va a perturbar el disco, lo va a deformar, va a alterar, como ya no va a ser un disco homogéneo, puede que tenga incluso, lo puedes inclinar, lo puedes sacar del plano, y eso puede dar lugar a planetas que acaben teniendo una órbita inclinada respecto al plano donde están todos los demás. Ese tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Y habíamos dicho creo que cuando hablamos de ese trabajo de Mamayek, en el que comentamos de la estrella de Scholz, en el episodio 281, que se estima ese ritmo de encuentros cercanos a un año luz
del orden de uno cada 100.000 años, lo cual es bastante. Y eso tiene también repercusiones en SETI. Les he dicho algunas veces que hay investigadores que proponen seriamente la posibilidad de que pueda haber artefactos alienígenas en el sistema solar de hace muchísimo tiempo, porque, claro, ustedes imagínense que nosotros viviéramos en una época en la que hubiera una estrella a menos de un año luz de distancia. O sea, nos molaría mucho mandar sondas a ese sistema. Podríamos, de forma realista, ya casi estamos pensando mandarlas a Próxima Centauri, que como decía Gastón está a 3 veces y media esa distancia. Si estuviéramos a un año luz, y además sabiendo que eso es un periodo de tiempo transitorio, bueno, largo en escalas humanas, pero que pueden ser miles de años, tampoco es algo que vaya a estar siempre a esa distancia, pues tú como civilización tendrías la motivación de mandar sondas allí, ¿no? Entonces, claro, si cada 100.000 años se acerca de una estrella, a lo largo de los 4.500 millones de años de vida del sistema solar, eso han sido 45.000 encuentros con otras estrellas. No es descabellado que a lo largo de esos 45.000 encuentros, en alguno de ellos, alguna civilización que poblara esa estrella o los planetas de esa estrella hubiera mandado una sonda al sistema solar. Otra cosa es que, claro, vaya usted a saber dónde puede estar una posible sonda así, ¿no? Es Pero bueno, más, son esas no cosas que hace estimulan. falta, no hace falta que haya sido mientras había humanos en la Tierra, puede haber sido hace 12 millones de años o O, mucho más. o 2.000 millones de años. Sí, Claro, sí, claro. efectivamente. No, estamos hablando en escalas de eso, de miles de millones de años. 45.000 encuentros a lo largo de toda la vida del sistema solar, No, sabes evidentemente. que Estamos no hablando tenía ni idea de de esto. geología. Yo lo que me acuerdo muy parecido, o sea, me acuerdo de la estrella de Scholz, pero no de la frecuencia de esto. Me Mm. acuerdo, creo que también lo mencionamos en ese programa o en algún otro, que era esa hipótesis que luego resultó falsa porque se mostró que no era así, pero lo que se llamaba la hipótesis de Némesis, de Hood y otro astrónomo más, que era una hipótesis en la cual podía ser que el Sol fuese en sí mismo, como es tan frecuente ser, lo decíamos antes, un sistema binario, con una estrella menor que orbitase en torno a él, claro. Y entonces esa estrella cada tanto se acerca al Sol un poco más y al hacerlo perturbaba la nube de Oort, eso nos mandaba muchos objetos y eso generaba las extinciones frecuentes. Esa frecuencia estaba relacionada con la cercanía en este sistema binario entre el Sol y su supuesta compañera apodada Némesis. Después se mostró que no es así. Pero, claro, ¿qué pasa? En un sistema binario, la velocidad relativa entre las dos estrellas es menor, al menos cuando no están muy cerca una de la otra. No es lo mismo que una estrella rasante. Igual, ¿no? Tampoco viajan tanto más rápido. Pero, entonces, claro, ahí la perturbación es más seria, porque si la estrella binaria, una compañía del Sol, pasa mucho tiempo durante la nube de Oort, eso genera las perturbaciones más grandes, ¿no? Cuando algo pasa muy rápido, es como que no lo ves, ¿no? Es como un disparo, ¿no? El disparo no rompe el vidrio, es un pequeño agujero solamente porque pasa demasiado rápido. Entonces yo le pego una bala más lenta, el disparo, el vidrio se rompe más. Pero no había Sí. pensado que no hace falta una compañera, digamos, es decir, los, sin ser binario hay una cierta frecuencia bastante grande, yo no sabía que era tan grande. Sí, lo que pasa es que la hipótesis de Némesis es para intentar explicar una recurrencia periódica de las Sí. extinciones masivas. Estos encuentros no serían periódicos, No serían... serían periódicos, pero re- tendrían un tiempo característico igual, ¿no? yo, Digamos, sí, qué yo he sé dicho yo. 100.000 años, pero eso es un promedio y Mm, vamos, que no serían periódicos, ¿no? Sino que claro. simplemente depende de la densidad local de estrellas en nuestra región de la galaxia. La otra vez quería hacer un cálculo porque a veces hablar de millones de años, megaparsec y todo eso nos sirve como astrofísicos, pero son difíciles de agarrar, ¿no? Conceptualmente. Pero pensaba, para entender dónde está la estrella más cercana, o cuánto es un año luz, ¿no? Uno dice un año luz de distancia, es lo que llevaría a la luz, sí, 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 pero ¿cuánto es en distancia? ¿No? Entonces uno pensaría, si la distancia entre la Luna y el Sol es esto, la estrella más cercana está como a casi 200 kilómetros. O sea, Ujú. O sea que cuando Sí, sí. estamos diciendo que si la distancia entre la Luna y el Sol es esto, estos encuentros de las estrellas más cercanas, Para los oyentes de podcast, cuando perdón, Gastón digo, dice si es esto digo esto, 10 centímetros o algo así. 10 centímetros, No, muy no bien. centímetros. Si en 5 o 10 centímetros es la distancia entre la Luna y el Sol, estamos hablando de decenas de kilómetros. Que claro, igual es nada, ¿eh? O sea,
Las estrellas que pero vemos a eso, simple vista están a cientos de años luz de acá, sí, a veces. correcto, pero eso es incluso más interesante desde el punto de vista de perturbar la nube de Oort, porque también te da idea de cuán débilmente ligada está la nube de Oort Claro, claro. y cuán fácil es de Claro, perturbar. Cualquier cosita que pase por allí necesariamente va a perturbarla y a generar eso, que algunos objetos salgan disparados fuera y se pierdan en el espacio interestelar y otros caigan hacia adentro y se acaben convirtiendo en cometas, es el origen de los cometas, y que si son debido a una perturbación pueden ser muchos cometas y que eso aumente las probabilidades de colisión con los planetas y que eso pueda generar grandes extinciones en la Tierra. Esa era un poco la hipótesis de Némesis, ¿no? A mí es verdad eso de que no nos hacemos idea de los números. A mí me sorprendió lo de los 100.000 años porque uno no se imagina, si dice, bueno, una cada 100.000 años serán pocas, pero ¿cuánto más que 100.000 es 4.500 millones de años? Es que te sorprende también cuando haces el número, esa simple división, son 45.000. O sea, en 4.500 millones de años hay 45.000 veces 100.000. Eso quiere decir que si una estrella pasa cada 100.000 años, a lo largo de la vida del sistema solar ha pasado 45.000 estrellas. 45.000, son es muchas. increíble. No, es increíble. Son muchas, como casi que me estás convenciendo que si hay que buscar tecnomarcadores, hay que buscarlos en la geología. Yo, fíjate, tengo, a ver, no tengo mucha duda, o no, bueno, no, sí que tengo dudas, cualquiera sabe, pero que no veo imposible, de hecho lo veo hasta relativamente plausible que pueda haber artefactos alienígenas en el sistema solar. Y cuando digo que pueda haber, no me refiero solo en el espacio, sino que hayan caído sobre alguna superficie planetaria, incluso que puedan estar enterradas por la acción geológica en los sitios que tengan acción geológica. Pero lo que sí creo que es totalmente inverosímil es que podamos encontrarlos. Eh, Sería bonito y alguna vez he pensado en posibles cementerios, ¿no? Hay sitios, hay cementerios gravitatorios en el sistema solar, ¿no? Hay lugares, los troyanos de Júpiter, por ejemplo, son una especie de pozo gravitatorio, una red que va pasando Júpiter por todo el sistema solar donde va recogiendo ahí toda la basura, ¿no? El cinturón de asteroides, un poco eso. Recordemos que Ceres no nació ahí. Sea lo que fuere que le dio origen a la mayor parte del cinturón de asteroides, Ceres no es parte de eso. Ceres fue arrojado ahí por Júpiter probablemente y terminó ahí, arrumbado en un cuarto de escobas. Mm. Hay un artículo del cual soy el primer autor que publicamos el año pasado, sí creo que es 2021, sobre temas de estos de búsqueda de tecnomarcadores en los que se discuten este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles serían buenos sitios para buscar este tipo de restos? Si algún oyente está interesado, puede buscar el artículo. Es un artículo que soy el primer autor y está publicado en Acta Astronáutica. Así que hay bastante discusión sobre estas cosas. Volviendo al artículo que nos atañe, el autor encuentra es que de la muestra de estrellas que tiene suficiente precisión en la determinación de estos parámetros como para poder extrapolar hacia atrás la trayectoria y ver qué pasaron cerca de nosotros, bueno, una cosa relevante a mencionar es que tienes una ventana temporal de unos 6 millones de años. Básicamente bueno, por la propagación de incertidumbres, pero también porque si te quieres remontar más hacia atrás, necesitarías más sensibilidad porque serían estrellas más débiles, o sea, habrían tenido tiempo de alejarse más. Si el encuentro fue hace más de 6 millones de años, esas estrellas han tenido tiempo de estar ahora más lejos de nosotros y por tanto el límite de magnitud de detección con el que trabaja aquí, que creo que es 14 en el visible, no es suficiente y habría que irse más a estrellas más débiles, ¿no? Entonces, bueno, con los criterios que tiene, que son estrellas de las que hay toda la información de posición y momento, bueno, posición y velocidad, y que sean encuentros de eso en los últimos 6 millones de años, pues acaba haciéndose una tabla de 60 encuentros de ese orden, si no recuerdo mal. Unos 60 encuentros, lo cual está muy bien porque cuadra bastante bien con esos 6 millones de años y los 100.000 de frecuencia de encuentros que les decía, ¿no? O sea, me parece sorprendente que un número que era tan estimativo antes que cuando lo han hecho de la forma más refinada posible con estos datos de Gaia, más o menos encuentran lo mismo. Sí, mira, en el abstract pone 61 estrellas se encuentran dentro de no un año luz, un parsec, que son 3 y pico años luz, aunque con alta confianza solo 42 de estas, porque las otras dice que hay sospechas, ¿no? En particular, el encuentro más cercano que ha registrado es uno que, bueno, es una estrella enana roja, Gliese 710, que se estima que su distancia de encuentro es 0,2 años luz.
0,2 años luz son algo así como 12.000 unidades astronómicas. Pero 0,2 años luz es el 20% de la distancia de la nube de Oort. O sea, es una estrella que penetró muy hacia adentro el sistema solar, si consideramos el sistema solar hasta la nube de Oort, ¿no? Y eso ocurrió hace 1,3 millones de años, que no hace tanto. Y fue un encuentro muy cercano. O sea, si hablábamos antes de la motivación de otras civilizaciones de mandar sondas, imagínate que llegas a 0,2 años luz de otra estrella. Y hace 1 millón de años, pues, hombre, no sé, no serían seres humanos, pero ya había género Homo, especies del género Homo en el planeta. O sea, animales bastante inteligentes. Y ahora encuentra otro encuentro muy cercano, también a casi la misma distancia, que tuvo lugar pues hace 2,8 millones de años. Una estrella, ahora una G3. Ojo, HD 7977. Esta ya es una estrella casi como el Sol. Esa sí que probablemente habría causado un efecto importante, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Al hacer este cálculo. Por ejemplo, lo que dice el autor es que, claro, el coger todas las estrellas de Gaia y hacer el cálculo detallado de la trayectoria hacia atrás es demasiado exigente en tiempo de cómputo. Requeriría más tiempo de cómputo del que dispone. Entonces usa una estrategia por pasos, ¿no? Que lo que hace es que primero se coge todas esas estrellas y hace una simple extrapolación analítica, suponiendo que solamente interviene la gravedad del Sol a la hora de extrapolar hacia atrás. De hecho, espérate, creo que ni eso. A ver. Sí, exactamente. Supone que no hay aceleración. Es un simple cálculo lineal, digamos, de coger la velocidad actual, darle para atrás y calcular la distancia al Sol, ¿no? Y eso tiene una solución analítica. Eso lo hace además, para cada estrella genera 50 clones. Aquí los llama estrellas subrogadas, pero bueno, en jerga de simulaciones se suelen llamar clones. Quiere decir que coges los parámetros de esa estrella, como tienen incertidumbres, pues genera 50 que aleatoriamente están repartidas dentro de esas incertidumbres. Las proyectas hacia atrás, ¿vale? Si alguna de esas 50 pasa a menos de 7 parsecs, o sea, si la distancia alguna de esas es menos de 7 parsecs, entonces digamos que se la apunta para un cálculo más detallado y todas las que no las descarta. Así te quitas encima un montón. Luego hay otro siguiente paso, otro siguiente filtro. Es decir, bueno, de esas con las que me he quedado, ahora las cojo y hago el cálculo numérico correcto de extrapolar la trayectoria, pero hago un cálculo muy grueso, muy tosco, con un periodo de integración, un paso de integración muy, muy grande para no tener que calcular muchos pasos, pero eso sí, teniendo en cuenta la gravedad relativa de las dos estrellas y además el potencial gravitatorio galáctico. O sea, hay modelos de cómo es la distribución de masas de la galaxia y cómo afecta eso, ese potencial gravitatorio de todas las estrellas de la galaxia en promedio, cómo afecta el movimiento de los demás, ¿no? Entonces, bueno, mete eso también ahí. Y lo mismo, de los 50 clones, ¿no? De nuevo, coge de ese 50 clones y mira a ver si alguno de ellos se queda a menos de 7 parsecs del sistema solar. Recordemos que los encuentros que está buscando son de menos de un parsec, pero este filtro lo pone a 7 parsecs para asegurarse de que no se le escapa a alguno por estas aproximaciones groseras, ¿no? Con eso quita otro montón de posibles candidatos y ya al final los que le quedan, con eso sí, hace ya el cálculo final detallado. Recordemos que parsec es más o menos la distancia donde está la estrella más cercana hoy, ¿no? Un parsec. Eso es, exactamente, 3,5 años luz, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si veo por aquí los resultados que le salían. La página 3. O sea, vale, inicialmente tenía 30 millones de estrellas a las que les aplica el primer análisis ese grueso analítico y se queda con 11.000 y pico, 11.199. Esas 11.000 son las que al hacer el cálculo analítico grosero, uno de los clones quedaba a menos de 7 parsecs de distancia. Bueno, pues de eso, la mitad más o menos, unos 6.400, al hacer el cálculo grueso, te quedabas con que se quedaban a menos de 7 parsecs. El cálculo numérico grueso te quedaban con que se quedaban al menos uno a menos de 7 parsecs. Y luego, ya al hacer el cálculo fino, había unos 1.890 que con el cálculo fino se quedaban a menos de 7 parsecs. Entonces, en esas 1.890 es ya la muestra final con la que se queda para trabajar. Y con esas son con las que saca que las tiene por aquí tabuladas. Hay 60 que pasan en algún momento a menos de un parsec, a menos de 3 años luz y medio. Bueno,
da la lista de cuáles son esas estrellas, sus distancias, sus velocidades en el perihelio, lo cual es indicativo de cuánto podían afectar a la nube de Oort. Bien, no tengo mayor cosa sobre este artículo, más allá de que es una cosa sencilla de hacer, pero tiene ese aspecto un poco interesante, ¿no? Evocador, ¿no? Que podríamos decir de pensar en estos encuentros del Sol con otras estrellas, ¿no? A mí es un tema que me parece muy fascinante a lo largo de la historia, ¿no? Siempre pensamos que nuestro sistema solar es algo aislado, pero es aislado ahora, pero a lo largo de su historia ha tenido encuentros y eso es relevante respecto a cosas que pueden haber pasado en nuestro sistema solar. Sí, por ejemplo, hubo varios de estas noticias, pero recordemos que hay evidencia de la presencia de ciertos isótopos, por ejemplo, en las fosas marinas, que dan cuenta de que, al parecer, nuestro sistema solar, en particular nuestro planeta, atravesó remanentes de supernova, es decir, atravesó lugares donde estrellas acababan de morir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, eso Entonces, en ese navegar la galaxia, nos topamos con objetos cada tanto. exactamente, eso es algo, eso se sabe y además hay ciertas reconstrucciones de lo que se llama el medio interestelar local, en el que se conoce que hay burbujas de supernova y otro tipo de cuestiones y hay algún artículo que hemos discutido también en Coffee Break que relaciona algunos de los estratos con, donde hay variaciones de composición isotópica con algunos de estas regiones del medio interestelar por las cuales ha pasado el sistema solar, efectivamente. Y eso también es un tema muy bonito, ¿no? También en esta línea de la historia del camino del sistema solar, ¿no? El camino del sistema solar. No es que sea algo que haya vivido ahí en un espacio vacío, sino que tiene una historia y un recorrido por la galaxia, ¿no? Y eso es relevante. Quizás, por ponernos un poco, bueno, dos cositas. La estrella de Scholz no aparece en esta lista, por si alguien se está preguntando, y no hace de hecho referencia aquí al artículo de Mamayek. Me sorprendió un poco que por lo menos en la introducción no lo mencionara, porque es como el encuentro más relevante quizás para nosotros. Pero bueno, no aparece por una sencilla razón. Esa estrella es demasiado débil, tiene magnitud 18, y este trabajo está limitado a magnitud 14, que son los que con los que tiene ahora mismo toda la información necesaria. Em, en la discusión que hace en el artículo, pues el autor especula con la posibilidad de extender el rango de encuentros más allá de esos 6 millones de años, para lo cual se podría hacer con una mejora en la sensibilidad de la magnitud que se espera que se pueda conseguir, llegando a eso, a una magnitud visual de 16, se podría aumentar ese rango, ¿no? Tener más estrellas y llegar más atrás de 6 millones de años, que es la limitación actual de este trabajo. A mí hay solamente una cosa que me pareció un poco criticable, ¿no? Porque todo lo demás es como bastante, en fin, sota, caballo y rey. No es que sea nada particularmente ingenioso o imaginativo, es un cálculo que no es complicado de hacer. En fin, me gusta que alguien lo haya hecho y es divertido. Pero hay una cosa que no me gusta mucho. Él dice lo siguiente, que no trabaja, cuando hace esa extrapolación hacia atrás de las estrellas y mira para los 50 clones la distancia al perihelio, para determinar cuál es la distancia de una estrella con su incertidumbre, ¿no? La distancia de una estrella al Sol, no lo hace con la posición de los 50 clones, no promedia la posición de los 50 clones y usa la dispersión como medida del error, porque dice que a veces pasa que hay clones que pasan por un lado del Sol y otros que pasan por otro lado del Sol, y que entonces cuando los promedias te da una, una distancia al Sol que puede ser artificialmente pequeña. Porque imaginemos, si uno pasa un año luz a la derecha y otro un año luz a la izquierda, cuando promedies esos dos clones te va a salir que la distancia al Sol es cero. Y que por eso él lo que hace en este paper y en otros anteriores es promediar la distancia de los clones. O sea, no la posición de los clones, sino la distancia de los clones al Sol. De forma que si uno pasa un año luz por un lado y otro pasa un año luz por el otro, los dos pasan a un año luz y el promedio de la distancia sería un año luz. Yo no estoy seguro que esté de acuerdo con esto. A mí me parece que hacerlo así introduce un sesgo estadístico que aumenta la distancia promedio y disminuye el error. Y este ejemplo que acabo de dar es muy claro. O sea, si tengo dos clones, que uno pasa un año luz a la derecha y otro un año luz a la izquierda, con el método de él me sale que la distancia es un año luz y el error es cero. Mientras que yo creo que lo honesto sería decir, pues la distancia promedio al Sol es cero y el error es 2 años luz. O sea, básicamente yo no sé
tengo una incertidumbre en la posición de esta estrella de 2 años luz. Si un clon me sale un año luz para un lado y otro un año luz para el otro, el error es 2 años luz. ¿Que te pueden salir valores muy pequeños de los encuentros? Sí, pero con incertidumbres muy grandes. Es que probablemente muchas de estas estrellas tengan incertidumbres que son bastante mayores que la distancia al Sol, con lo cual podría haber pasado por cualquier lado. Eh, pero creo que sería la forma honesta de reportarlo. O sea que no me acabo de creer mucho los números que le salen. Es la conclusión que saco, porque no estoy muy de acuerdo con esta fórmula de hacerlo. No sé cómo lo ves tú, Gastón, a lo mejor estoy equivocado yo. Sí, yo no había pensado en tu ejemplo, pero no había pensado, pero es un buen ejemplo, ¿no? Él lo dice justamente precisamente por ese problema. Dice que a veces de los 50 clones, unos van por un lado de la estrella y otros van por otro lado. Digo, bueno, pues precisamente por eso deberías mantener la posición y tomar la dispersión de todos los clones como tu incertidumbre. Tiene más sí, tiene sentido en realidad. Yo creo que eso es básicamente para todo lo que da este artículo, ¿no? La discusión me parece que es bonita, ¿no? El pensar en este tipo de cosas, luego desde el punto de vista técnico es como muy, muy sencillo, ¿no? Es un poco sota, caballo y rey. Bueno, ya se habrán imaginado los oyentes que cuando digo que un referí me ha hecho leer esto es porque tiene que ver con el tema de los trabajos sobre el planeta 9, ¿no? Que tienen que ver con objetos que de fuera del sistema solar y cosas que se acercan y se perturban y demás. Bueno, sí, otra cosa un poco curiosa es que después de hacer todo esto y este proceso para ir refinando cada vez más, al final dice que realmente no hace falta afinar mucho, que con la primera, incluso con el primer cálculo analítico, sin considerar la gravedad, ya le sale casi la muestra correcta de estrellas. Luego, el cálculo final, cuando lo haces bien, pues sí, te cambia un poquito las cosas, pero que no hay mucha aceleración en el paso de estas estrellas porque los encuentros son rápidos y no da mucho tiempo a que la gravedad relativa de las estrellas modifique demasiado sus trayectorias y que el potencial galáctico en escalas tan pequeñas de tiempo de 6 millones de años, recordemos que el Sol creo que son 200 millones de años lo que tarda en dar la vuelta alrededor de la galaxia. 212, creo, 212 millones. Eso es. Pues esos 6 millones de años no son una fracción muy significativa, con lo cual no cambia mucho y al final pues o sea, no hay mucha aceleración en la trayectoria de estas estrellas, ¿no? ¿Cómo traducía Gastón en Sudamérica esa película, la película de Spielberg, ¿no? Era que aquí la llamamos Encuentros en la tercera fase, era Encuentros Close Encounters cercanos, of the Third Kind, sí, encuentros cercanos del tercer tipo. eso. Que es una traducción más literal del título en inglés, ¿no? Porque en inglés es Close Encounters of the Third Kind. Eso, encuentros cercanos del tercer tipo. Aquí se llama encuentros en la tercera fase. Como si la tercera fase fuera un sitio al que la gente, al que la gente Claro. va. Esto del tercer tipo creo que es terminología ufológica de esta gente, los entusiastas de temas de ovnis, definen los encuentros como tipo uno, tipo 2 o tipo 3 dependiendo Ah, de... sí, si hubo contacto con no con seres. Claro, Sí, sí, algo hay así, una, ¿no? hay una clasificación de. Hay una clasificación de estas un poco absurdas que no significa gran cosa, pero creo que eso, tercer tipo quiere decir que literalmente pues llegas a ver Te algo tomaste un café con un extraterrestre. marciano, Sí, se una bajaron de la cerveza. nave o algo así, ¿no? Uy, spoiler. Creo que va a ser spoiler la película. Pero una película muy buena, ¿eh? Yo A mí me recuerdo que me gustó esa película, impactó sí me mucho cuando la gustó. vi. El pastel de papas, ese, Bueno, en forma de montaña. Me gusta. sí, sí, sí. Existe esa montaña, por cierto. El Cañón del Claro, no Diablo está sabía. en No sabía. Wyoming. Sí, sí, sí. Una vez la visité, inspirado por la película.